De la gente nos hacen cuando les explicamos a qué nos dedicamos, ¿no? ¿Cómo es posible ver sin los ojos? Si esto es posible, ¿por qué no lo sabíamos? ¿Qué beneficios conlleva tratar de conseguir despertar tal capacidad? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en la presentación de hoy es pasar por encima un poquito de estos capítulos sin demasiados spoilers y empezaremos por el primero, que trata de responder a la pregunta de si ver sin los ojos es posible, ¿cómo es que no lo sabíamos? En este capítulo lo que hacemos es un repaso histórico porque, bien, quizás nosotros no lo sabíamos que ver sin los ojos es posible, pero sí que a lo largo de la historia ha habido muchas personas que han afirmado esta misma afirmación. Y lo que hemos hecho pues ha sido un recopilatorio, hemos profundizado, investigado a otros autores que hayan expuesto estas ideas y lo hemos tratado de hacer de forma cronológica, desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Sí que es cierto que en la Edad Antigua, en las primeras civilizaciones, pues con un lenguaje muy distinto al nuestro y un lenguaje muy distinto al que aceptaríamos como válido para demostrar esta capacidad, pues sí, que con un lenguaje distinto pues había textos que hablan de esta capacidad y de capacidades muy parecidas. Sin embargo, cuando llegamos a la Edad Media, a la Edad moderna, todo este tipo de registro desaparece. Suponemos que es lo más normal. Nadie en la Edad Media o en la Edad Moderna se le hubiese ocurrido explicar que podía ver sin los ojos, porque si lo hacía, pues seguramente era la última cosa que podía hacer, ¿no? Así que es normal que haya este vacío de información, pero el último siglo, pues realmente hay muchísima información. Hay muchos casos de muchas personas que afirman despertar esta capacidad y hay muchos científicos que trataron de investigarla más a fondo y darla a conocer al resto del mundo. Obviamente no vamos a entrar con todos los que han citado esta capacidad en algún momento, pero sí que nos quedaremos con uno en concreto. Que de hecho fue pues, Jules Romens, que fue la primera persona que escribió un libro exclusivamente hablando sobre esta capacidad. Y como ya veremos, pues esta capacidad tiene muchísimos nombres, cada metodología le da su propio nombre. Jules Romens la llamó la vision extra-retinienne et l'essence paroptique. Era francés, entonces definió que podía tener este nombre, esta capacidad, y lo que más nos llamó la atención de su libro es que definía que esta capacidad, la visión extrarretinal y el sentido paraóptico, depende de unas señales tan sutiles que si nadie te guía hacia ellas es muy difícil tomar conciencia uno mismo, es casi imperceptible. Entonces necesitas a alguien que sepa y te puede decir, mira, fíjate en esto, o fíjate en lo otro, o toma conciencia de ello para saber qué camino poder tomar. Entonces a nosotros nos llegó tanto esta frase porque lo hemos visto con tantos participantes exactamente esto mismo, que decidimos hacer una dinámica divertida para que podáis participar. Entonces vamos a poner un vídeo y simplemente estad atentos. Hola, cariño. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, genial. Tengo un ejercicio para ti. ¿Ah, sí? Wow, ¿qué es? Es un juego. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que intuir una cosa. Vale, pero ¿qué cosa? Tienes que intuir dónde está la sal de cocina. Wow, la sal. Sí, eso mismo. Está... ¿Dónde? en tu mano. ¡Wow! ¿Cómo lo supiste? Visión intuitiva. Bueno, vale. Tengo otro juego para ti. Vale, dime. También es de intuición. ¿En serio? ¿Me copiaste? Tienes que intuir dónde está hoy. ¡Wow! ¡Qué difícil! Lo sé. Estás en el garaje. ¿Pero cómo lo supiste? Fue difícil. Ya, pero ¿cómo? Te vi cuando entraste. Vale, en esta dinámica, ¿alguien ha notado algo extraño? ¿Algo que no encajaba? Que levante la mano. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Alguien más? ¿Habéis notado una cosa o más de una? ¿Puede ser más de una? ¿Se han movido cosas?
¿Vale? ¿Han desaparecido? Vale. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurrió realmente en este vídeo que hemos visto pues sin tener los ojos tapados, con nuestros propios ojos. ¿Notaste algo extraño en este vídeo? Fijaros en la primera escena y la última de Jordi. Ha habido 18 cambios, 18 cosas que han cambiado. Y ahora, fijaros en la escena de Tania. Aquí ha habido 15 cambios. ¿Los has podido percibir todos a la primera? Así que aquí podemos entender muy bien la frase de Jules Romens, que es: sí, ahora hemos visto un vídeo con nuestros ojos, con todos tus sentidos, y hemos dicho, estad atentos a ver qué es lo que ocurre. Y todos estos cambios mayoritariamente se nos han pasado desapercibidos, pues es normal que con la visión intuitiva también nos haya pasado lo mismo, que todos estos sentidos, toda esta forma de percibir la realidad también pase desapercibida si no hay nadie que te diga, oye, fíjate en el coche que hay un momento que desaparece, entonces sí, ¿no? Te fijas y lo ves más claramente. Muy bien, esto sería una reflexión que sería una de las muchas respuestas a la primera pregunta de cómo es que no lo sabíamos. En el libro obviamente encontraremos todavía muchísimas más. Pero pasamos al segundo capítulo, que afrontaría la pregunta que yo creo que es una de las preguntas estrellas que nos hace todo el mundo, ¿no? De ¿cómo es posible ver sin los ojos? Y lo que hacemos en este capítulo es primero de todo repasar lo que autores previamente habían explicado para tratar de ver si lo que ellos contaban en aquel momento pues serían hipótesis que hoy en día, con lo que la ciencia ya sabe, pues todavía pueden ser hipótesis buenas o no. Lo comparamos también con todas las experiencias que hemos ido teniendo con nuestros participantes y también con las mediciones que hemos ido tomando a lo largo de los últimos 2 años con distintos aparatos de medición de coherencia cardíaca, de medición electrofotónica, y con todo ello llegamos a una hipótesis. Esta hipótesis está muy relacionada con nuestra forma de trabajar y que luego lo veremos en el tercer capítulo, pero para mí una de las cosas más interesantes, dejando de lado la posible respuesta a esta pregunta, son todos los conceptos que aparecen que nos permiten autoconocernos. Por ejemplo, los biofotones es un concepto que pues, ya tiene unos 30 años de antigüedad, pero a pesar de ello pues todavía no conocemos, y es que nuestras propias células emiten luz para comunicarse entre ellas. O la sinestesia, que últimamente se habla más de ella y es algo que os invito a leer porque realmente es extraordinario. O los sentidos, que siempre nos han dicho que eran 5, cuando en realidad actualmente pues hay hasta 27 ubicados, ¿no? Entonces realmente este capítulo nos permite conocernos a nosotros mismos desde otro ángulo y quizás pues también entender experiencias que a veces pues hemos podido tener y que no, en el paradigma anterior, digamos, no podíamos acabar de ubicar. Entonces, como decía, la hipótesis de la respuesta a cómo es posible ver sin los ojos va muy relacionada con nuestra forma de trabajar. Hemos ido viendo, desde nuestro entendimiento, hemos ido entendiendo que esta capacidad aparece cuando se trabajan correctamente 4 pilares. El primer pilar sería la capacidad que todos tenemos de captar información sutil de nuestro entorno. El segundo pilar sería la capacidad de visualizar. El tercer pilar iría relacionado con el autoconocimiento, el empoderamiento, y el último pilar iría relacionado con la energía. Haré un repaso muy rápido de estos 4 pilares porque realmente son la base y muy interesantes, así que empezaremos por el primero. El primero, como decía, es la capacidad de percibir informaciones sutiles de nuestro entorno. Hay estudios que indican que nuestra parte consciente es capaz de captar hasta 40 estímulos cada segundo, mientras que nuestro subconsciente sería capaz de captar hasta 20 millones en un solo segundo. En el momento que nos damos cuenta de esto, vemos que somos altamente insensibles a la realidad que nos rodea, y si lo que queremos es empezar a captar estas informaciones que normalmente nos pasan desapercibidas, debemos aprender a callar nuestra mente, a acercarnos a estados más calmados. ¿Cómo lo podemos lograr esto? Pues de una forma muy resumida lo podríamos lograr con la meditación,
con la respiración, que es muy importante y que nos puede ayudar mucho en este proceso, y con el tapar los ojos. El tapar los ojos no es para que el participante no haga trampas, que obviamente pues también puede tener esta función, sino que el tapar los ojos lo que hace es que nos crea esta sensación de oscuridad, y la glándula pineal, que es una glándula que está situada en el centro del cerebro, al detectar oscuridad, empieza a segregar melatonina. La melatonina es una hormona que precisamente lo que hace es relajar la actividad cerebral y por lo tanto ya nos acerca a estos estados más calmados y que nos permitirían pues precisamente empezar a captar estas informaciones. Así que el tapar los ojos ya ayuda en el desarrollo de la propia capacidad en sí. Además, en los últimos años pues, se ha visto hay distintos estudios como de Rick Strassman, Joe Dispenza, Felipe Oliveira, que relatan que la glándula pineal en momentos determinados puede generar un campo electromagnético a su alrededor y, como todo campo, a ser sensible a las frecuencias electromagnéticas del entorno, es decir, que de algún modo pues puede empezar a actuar como una antena. Esto podemos ayudar a este proceso precisamente con la respiración, y esta sería una de las formas en cómo podemos empezar a sintonizar con estas informaciones sin la necesidad de usar los sentidos. No es la única antena, habría muchas más, y concretamente el corazón sería una de las principales también. El corazón puede emitir un campo electromagnético que puede llegar a ser hasta 5000 veces más grande que el del cerebro, y por lo tanto el corazón también podría actuar como una antena. De hecho, hay un instituto en Estados Unidos que se llama HeartMath, que son un grupo de cardiólogos que llevan 30 años estudiando el corazón. Y aparte de descubrir que el corazón tiene 40.000 neuronas y que por lo tanto tiene un sentir propio, una forma de procesar la información propia, pues también emite este campo electromagnético, y ellos afirman que es gracias a este campo que las personas pues pueden ser intuitivas. De hecho, se complican mucho con unas expresiones muy complicadas para explicar algo que en castellano se conoce desde el saber popular desde hace tiempo, ¿no? Que es el tengo una corazonada. Cuando usamos esta expresión, la usamos para expresar algo que hemos sabido o que sabemos, pero que no sabemos cómo lo hemos sabido, ¿no? Así pues, realmente el corazón pues también parece que podría ser una de las antenas, y muchos de nuestros participantes a veces así lo relatan, ¿no? Ay, no lo estoy viendo, pero ya sé lo que estoy observando porque tengo como una sensación en el pecho que me empuja a decir que estoy viendo esto, ¿no? Y efectivamente, pues muchas veces aciertan de este modo. Entonces, esto sería la explicación muy resumida de lo que es la intuición, de cómo podemos empezar a captar estas informaciones, el por qué a veces sabemos cosas que no podíamos saber, pero de aquí a ver si en los ojos pues hay un salto bastante grande, ¿no? Exacto, y ese salto realmente pues lo da normalmente la capacidad de visualizar, la capacidad de poder trabajar con imágenes, porque nosotros recibimos estas intuiciones, pero necesitamos un sitio donde plasmarlas visualmente, porque realmente esto es lo que es la visión intuitiva. Aunque daría para otra conferencia hablar sobre la audición intuitiva, el tacto intuitivo, pero bueno, nos vamos a centrar en esto, porque normalmente la mayoría de nuestros participantes lo que hacen, o cuando desarrollas esta capacidad, es empezar a ver en un plano que sería como una pantalla mental, ¿vale? Entonces ahí empezamos a proyectar todas estas intuiciones que vamos recibiendo. Pero para esto vamos a hacer otra dinámica, porque nos gusta mucho que sea participativo y lúdico, como siempre. Entonces, os vamos a pedir que cerréis los ojos y que imaginéis la palabra casa. Vale, podéis volver a abrir los ojos. Vale, podéis levantar la mano los que habéis visto la palabra casa dentro de vosotros. Vale, súper. Más o menos la mitad. Genial. Entonces, esto depende de cada persona, o sea, estaríamos aquí hablando durante horas, ¿dónde hemos visto la palabra casa?
Porque hay personas que la ven como si estuviera delante, como si tuvieran una hoja de papel justo delante y se cierran los ojos y casa está aquí escrito. Pero hay personas que lo ven como dentro, como si fuera detrás de la mente. En cambio hay personas que lo ven como si estuviera escrito en su frente, justo aquí. O como si fuera algo que va flotando y que de repente veo una C, luego pues a lo mejor veo la A, pero no se logra ver la palabra completa. También hay personas que son capaces, y nos hemos encontrado, que nos dicen, sí, he visto casa y además he visto una casa en HD y totalmente completo. Entonces dependerá de la capacidad de visualizar, y esto es algo que también se puede entrenar, el hecho de que estas intuiciones se muestren en una forma visual. Para los que no habéis visto nada, no os preocupéis, yo tampoco veía nada, no veía absolutamente nada y hay esperanza, ¿de acuerdo? Se puede trabajar. Entonces, pues bien, en esta, como decía Tania, en esta pantallita, en este soporte que para cada uno es distinto, podemos empezar a visualizar estas intuiciones y para poner un ejemplo, voy a mostrar una tarjeta. Quien haya venido a alguna charla previa dirá, ¡ay, otra vez la misma anécdota! No, esta tarjeta siempre nos da anécdotas nuevas. Estaba trabajando con un chico que todavía no veía sin sus ojos, no había desarrollado esta capacidad, y cuando le di esta tarjeta, y de repente me dice, ¡uy! Me apareció un esqueleto y está bailando. ¡Wow! Para los que no conocéis este personaje se llama Miguel, aparece en la película Coco, y en la película se pasa pues media película disfrazado de esqueleto y tocando la guitarra y bailando. Realmente este muchacho no veía esta imagen en concreto, sino que su subconsciente le mandaba una imagen muy parecida, en este caso pues un esqueleto bailando. Vamos a poner otro ejemplo. Este ejemplo es de un hombre que recién estaba empezando a desarrollar esta capacidad y todavía no estaba viendo, pero sí estaba teniendo una cierta intuición. Entonces estaba haciendo sesión con Gemma, que es la otra coach del equipo de Intuito, y le dio esta tarjeta, le dijo, venga, va, ¿qué sientes aquí? ¿Qué es lo que percibes? A ver qué es lo que te llega. Y al coger la tarjeta dijo, ostras, me viene la cara del Fari. Claro, Gemma se quedó como que, bueno, vale, ok, de acuerdo, pues no pasa nada, pasamos a la siguiente, no le dijo nada, digo, bueno. Y al final de la sesión, que normalmente es cuando hacemos el feedback, le dijo, mira, en esta tarjeta has dicho la cara del Fari, vamos. Y él dijo, wow, qué fuerte, es buenísimo esto, porque es que yo tengo una frase que siempre digo, eres más feo que el Fari comiendo limones. Y para él tenía tantísimo sentido esto que lo guardó como una anécdota en el fondo de su corazón, porque realmente era su subconsciente mandándole ese mensaje clarísimo. Además era una frase que él solía decir mucho, se ve. Exacto. Así que esto de empezar a ver sin los ojos a veces no es lo físico que nos imaginamos, sino que se puede presentar de formas muy distintas. Exacto, que normalmente lo que no solemos decir es que todas las personas tengan que ver con esta pantallita, con este lugar donde habéis dicho la palabra casa, porque hay personas que, lo dicho, ven por ejemplo usando los dedos, esto se llamaría dermoópticos, entonces tocan un material y dicen, sí, estoy viendo color azul, espera, ahora paso por aquí y es como más amarillo, entonces te van diciendo todo lo que están tocando porque lo ven realmente como si fuera desde los dedos. También hay personas que empiezan viendo como una luz y esta luz va creciendo y pueden lograr ver pues, lo que veríamos con nuestros ojos físicos. También hay personas que van con esta pantallita, como hemos dicho. El caso es que, sea como sea, de la forma que sea, sí que hemos llegado a la conclusión que entrenando esta capacidad de visualizar o de ver imágenes nos dan muchas más probabilidades de que se muestre la capacidad de ver sin los ojos. Esto sí. Exacto. Ahora vamos a ver un vídeo de una niña que tenía la capacidad de conectar con estas informaciones de dos formas distintas. Lo podía hacer con sus dedos, pero también lo podía hacer con esta pantallita que antes relatábamos. Entonces, su padre, en este caso era una sesión online, su padre le puso una fotografía dentro de una caja cerrada y ella, el primer minuto del vídeo, como ya veréis, trata de conseguir esta información con los dedos. Pero bueno, no explico más y vamos a verlo. ¿No? Vale. Toca ver qué sensaciones notas. Ahora es una imagen. A ver qué te llega a tus manos. ¿Qué puede ser? A ver...
algo, una manchita marrón y atrás son como rayas negras con blanco. Vale, hay una manchita marrón y detrás hay rayas negras con blanco. Vale, muy bien. Sigue. ¿Qué es esto marrón? Esto marrón. Es un animal. Es un animal, muy bien. Mamífero. Un mamífero, muy bien. Es un puma. Un puma. Muy bien. Ahora trata de verlo. Trata de verlo. Aquí deja de usar sus manos para empezar a usar esta pantallita. ¿Lo puedes ver? Sí. ¿Qué es? Es un gato. Es un gato, muy bien. Ya puedes sacar el gatito de la caja y lo vas a mirar sin la caja. Vale, voy a un poquito para que A ver podáis si lo puedes ver bien el gato, que se ha visto muy poquito. Aquí está. Una manchita marrón con rayas negras y blanco, había captado con sus dedos, ¿no? Finalmente había dicho un puma. Y con la pantallita, pues al final logra acabar de precisar esta imagen. Y aquí, por ejemplo, podrías ver una chica que abrió su visión intuitiva, o sea, despertó esta capacidad viendo una luz que de repente se iba haciendo más grande y en cuestión de pocos segundos estaba viendo la imagen que estaba sosteniendo. Es un vídeo muy corto, de hecho. ¡Ay! Y aún no fui a volver. Volví. Vale, el audio no era muy bueno ahora mismo. Ha dicho, hay un delfín. ¡Ah! Como veis, también estaba como súper emocionada por el hecho de poder ver desde Muy ahí. emocionada. Sí, sí, es que es un momento realmente emocionante cuando lo ves por primera vez. Exacto. Entonces, ahora tendríamos ya el primer pilar, que es la capacidad de recibir estas informaciones. Tenemos el segundo pilar, que es la capacidad, pues, de proyectarlas en forma de imagen. Y con esto ya estaría todo, si no fuera por las creencias. Y no me refiero a las creencias espirituales, sino a las creencias propias sobre uno mismo, al autoconcepto que tenemos. Porque si tengo un alumno que, o yo misma, siento que no soy capaz, que no, esto es muy difícil, no puedo lograrlo, pues obviamente no voy a conseguirlo. Y lo mismo si creo que no soy inteligente, si creo que esto es imposible, pero es que además esto también se manifiesta en mi día a día. Si creo que no soy capaz para la visión intuitiva, a lo mejor también creo que no soy capaz para realizar mi trabajo o para desempeñarme en cualquier ámbito de mi vida. Entonces es importante trabajar este pilar, tener autoconsciencia, poder autoempoderarnos y tomar mucha consciencia de qué hacemos, cómo somos, cómo vemos este marco que normalmente envuelve nuestra vida, porque todo lo que está fuera de este marco ya no lo contemplamos, ya no lo observamos. Si la visión intuitiva está fuera de este marco, ya no va a entrar dentro de nuestras posibilidades. También es cierto que cuando nos colocamos el antifaz, ahí sale, wow, todo. Porque si llevo puesto el antifaz, pues a lo mejor me entra la impaciencia de, bueno, quiero terminar ya para ver lo que he hecho, que ya quiero verlo. O la necesidad de que el otro me apruebe, ¿no? Llevo el antifaz verde. ¿Lo he dicho bien, Jordi? ¿Está bien? ¿Me puedes decir si está bien? Entonces salen todos estos miedos, todas estas cosas, que es una gran oportunidad para poder trabajarlo. Exacto. Cuando explicamos esto queda claro que el ver sin los ojos pasa a ser la guinda del pastel y que lo importante es cocinar todo este pastel que hay abajo, ¿no? Para luego quizás lograr esto, ¿no? Pero esto es lo que más nos aporta. Y por último, el último pilar sería la energía. En este nos podríamos estar horas y horas hablando de este pilar, pero lo vamos a contar de una forma muy sencilla, muy rápida, que es que, con casos prácticos, ¿no? A personas que han visto sin sus ojos o que han intuido mucho durante 4, 5, 6 sesiones, de repente un día no intuyen nada o no ven nada. A veces, en algunos casos, esto se podría explicar porque esta persona tiene un resfriado o tiene la gripe. Su sistema inmunológico está trabajando, está gastando la energía que quizás necesitábamos para sintonizar con estas informaciones.
Al mismo tiempo, quizás tampoco puede respirar correctamente, no puede generar la coherencia cardíaca que nos permite sintonizar con todo ello. También lo hemos visto con personas que han tenido una semana muy estresante o un altibajo emocional. En este punto, pues el rendimiento baja, ¿no? Todos sabemos dónde se acumula el estrés, puede aparecer con dolores de barriga, dolores de espalda, y esto está lejos de la zona del corazón o de la glándula pineal, que podría encargarse de sintonizar con estas informaciones. Y, pues bien, una vez llegados a este punto, cuando ya aceptamos que ver sin los ojos es posible, llegan muchas otras preguntas, ¿no? Si esto es posible, ¿qué más es posible? Y esto nos lo fuimos encontrando día a día en las sesiones, pues que a veces pasaban cosas inexplicables más allá del ver sin los ojos, ¿no? Muchas veces pues podíamos experimentar con la telepatía, con nuestros participantes, y bueno, más vale una imagen que 1000 palabras, así que voy a poner un vídeo. No nos dedicamos en el mundo del audiovisual. A veces cuando pasa algo extraordinario sacamos el teléfono del bolsillo y tratamos de grabar mientras nos caen las tarjetas, y todos los vídeos que hacemos son muy malos, pero son auténticos y son reales, que esto es lo bueno, ¿no? Entonces, en este vídeo estaba jugando con el participante al picaparet. Yo le mandaba por telepatía unas cartas que se llaman cartas Zener, que pueden ser de 5 símbolos distintos: cruces, círculos, cuadrados, olas y estrellas. Y si él acertaba, yo me acercaba un paso hacia él. Tenía X intentos para que yo llegase hasta donde estaba, y estos intentos pues siempre eran más difíciles de lo que la probabilidad indicaría. Bueno, me he enrollado mucho para enseñar algo que es más divertido y más fácil. Vamos allá. 1, 2, 3. Ya. Estrella. Muy bien. He avanzado un paso hacia ti. Vuelves a poner tu pantalla en blanco y ahora te voy a enseñar otra carta. 1, 2, 3. Pica pared. 1, 2, 3. Ya. Olas. Muy bien. Vamos a repetirlo. Y ya estoy 2 pasos más cerca de ti. Muy bien. 1, 2, 3. Pica pared. 1, 2, 3. Ya. Cruz. Muy bien. Bueno, ya veis que me emocionaba, ¿eh? Este día este muchacho acertó 11 de 14 veces, cuando la probabilidad es acertar 1 de cada 5 con suerte, ¿no? Acertó 11 de 14. En el libro encontraréis la estadística, que creo que era 1 entre muchos millones, pero ahora no me acuerdo, pero que francamente es imposible si no hay algo más que lo pueda explicar, ¿no? Y pues llegados a este punto, empezamos a investigar si había científicos que hubiesen estudiado estas otras capacidades como la telepatía, la micropsicoquinesis, y descubrimos que sí, descubrimos que hay bastantes estudios, muchos de los cuales afirman, a veces de forma tímida, a veces de forma más contundente, pues que han obtenido resultados positivos en esta dirección. A veces estos resultados tímidos también, una reflexión que nos hacíamos nosotros es wow, han experimentado con personas que no están entrenadas en el campo de la intuición y han obtenido resultados positivos. ¿Qué pasaría, o qué pasará, mejor dicho, qué pasará cuando se haga con personas que se han entrenado en esta dirección, ¿no? Y es cuestión de tiempo de poder obtener resultados todavía más positivos. Otra de las capacidades que encontramos y que quizás todavía puede generar controversia, pero realmente hay bastante material escrito sobre la capacidad y sobre todo pues material oficial, sería la visión remota. No entraremos a explicar qué es esto, en el libro lo podréis encontrar, pero lo que sí que os contamos es que nosotros hemos estado investigando y experimentando con nuestros participantes en todas estas y otras capacidades, y la verdad es que nos han salido experiencias muy, muy, muy apasionantes, que es las que precisamente contamos en este libro. Y en el punto que vemos esto, en el momento que vemos esto nos genera todavía otra pregunta, ¿no? Si bien en el capítulo 2 enfocábamos la pregunta de cómo es posible ver sin los ojos, en este quinto capítulo tratamos de investigar
¿qué es esta información que nos llega, ¿no? Si la telepatía existe, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y aquí, bueno, empezamos a entrar en terrenos más complicados relacionados con la física cuántica, y lo que hacemos en este capítulo es sacar a la luz distintas versiones, distintas formas de entender la conciencia, y yo creo que es un capítulo muy apasionante porque realmente todos en un momento u otro deberíamos reflexionar sobre qué es la conciencia. No es un capítulo donde demos respuestas absolutamente nada, porque estas respuestas todavía las estamos buscando nosotros también, pero realmente yo creo que es uno de los capítulos más apasionantes. Y si hablamos de física cuántica y si hablamos de ciencia, pues cómo no, también nos gustaría sobre todo ahora conectar con el prologuista del libro. Me he tenido que hacer una chuleta porque realmente sus credenciales son increíbles, ¿no? Él es Àlex Gómez Marín, es físico teórico y neurocientífico, director del Laboratorio de Comportamiento de los Organismos en el Instituto de Neurociencias de Alicante y profesor del CSIC, profesor asesor del CSIC, miembro del Comité Asesor Científico del Instituto COP y director del Paris Center. Y hoy pues lo tenemos aquí en directo desde Alicante. Voy a cerrar un momento la presentación para poder conectar con Àlex, que espero que la tecnología nos acompañe. Vamos a ver. Àlex, bona nit. Hola, bona nit, Jordi. Bona nit. Muy bien, Àlex. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por querer participar. Y yo solamente te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te empujó a querer ayudarnos a escribir el prólogo de este libro? Bien, a ver, yo tuve una experiencia cercana a la muerte en 2021 y cuando me estaba recuperando de una intervención que tuve en el hospital, cayó en mis manos un libro de Jacobo Grinberg. Y hoy ya había oído hablar de Jacobo Grinberg, que es un neurofisiólogo mexicano que desapareció en el año 94. Y me interesaba mucho porque en aquel entonces, yo que he estudiado en el laboratorio el comportamiento de la materia inerte, luego la conducta de los animales, recientemente estaba más interesado en la cognición humana y iba aumentando el tamaño de la C, ¿verdad? Comportamiento, conducta, cognición. Y llevo años que estoy estudiando la consciencia, o tratando de estudiarla. Y Jacobo Grinberg tiene una teoría que se llama la teoría sintérgica, que es, yo creo que pionera 30 años más tarde, sobre la consciencia. Entonces empecé a leer sobre ello y casi como cayendo por el agujero, ¿verdad? Vi que Jacobo Grinberg había hecho experimentos también pioneros con meditadores, que había estudiado el entrelazamiento entre cerebros. Por cierto, el año pasado se dio el premio Nobel al entrelazamiento entre partículas, ¿verdad? Y también que había estudiado algo que nunca había escuchado antes, que se llama, o lo llaman en México, la visión extraocular. Entonces yo estaba, pues eso, investigando esto y puse en Google visión extraocular y encontré algunas cosas de Jacobo, pero yo tenía esa posición que yo digo de mediocre. Mediocre porque medio cree. Lo cree y no lo cree. Lo quería creer, pero tampoco me lo creía, ¿no? Y de repente descubro que esto no es algo que se hacía en México hace 30, 40 años, sino que se hace también en España, ¿no? Esto me dejó en España hoy. Y en concreto vi que en Alicante, que es la ciudad donde yo vivo, hay grupos que lo enseñan y lo practican. Entonces empecé a ver vídeos online que obviamente no me creía, aunque eran maravillosos, y entonces pues pude por primera vez ver para creer, quizá, porque me invitaron a una reunión de padres y niños y niñas que eran capaces de ver con los ojos vendados. Lo vi por primera vez, me pareció fascinante y entonces quería saber más. Ahí la duda, si es buena, no paraliza, ¿no? Entonces yo tenía muchas dudas, pero seguí adelante. Entonces pregunté, bueno, yo quiero leer más sobre esto, ¿dónde puedo encontrar algo? Y alguien me recomendó el primer libro de Jordi, lo tengo por aquí, ¿verdad? La visión intuitiva. Y justo me puse en contacto con Jordi y Tania, y de ahí pues se me abrió, del ver para creer, se me abrió el campo de leer para entender. Yo que soy investigador, y entonces pues bueno, me recomendaron el libro de Jules Romains, que es una maravilla, y muchos otros libros, y me di cuenta que había mucha bibliografía, muchos trabajos, o suficientes en Francia, que venían de Rusia, que venían de China, incluso tenemos aquí un pionero en España. El caso, no solo conseguí, digamos,
descubrir el terreno donde se había movido la investigación en los últimos años, sino que ellos mismos, Jordi y Tania, están haciendo experimentos, si queréis, o experiencias constantemente. Entonces eso para mí fue fascinante, ¿no? Encontrar esta capacidad, encontrar un sustrato donde leer sobre ella y encima descubrir que hay gente cercana y de mi tierra, porque yo soy catalán, que lleva tiempo y mucha experiencia estudiando, aunque sea de manera empírica, que también es otra forma de estudiar este fenómeno. Y entonces luego me dijeron que estaban preparando este otro libro que es mucho más extenso y casi que yo siento con ellos, ¿no?, que es como un puente o como un arco romano donde nos podemos apoyar los unos con los otros, ¿no? Entonces, bueno, yo me leí su libro, me lo compartieron antes de publicarlo y es un libro potente, es un libro humilde, es un libro ambicioso, es generoso y lindo, es un libro muy lindo, ¿no? Entonces, bueno, me pareció esta metáfora del puente romano, ¿no?, pues una suerte para mí y también un honor poder contribuir de alguna manera a lo que a veces se busca, ¿no?, que venga un científico y diga que esto puede ser real, por lo menos desde el punto de vista de la ciencia, aunque sé que para Jordi y Tania y para muchos que han visto y que han visto con los ojos cerrados, ¿verdad?, o sin ojos, esto es muy real. O sea que esto es lo que me llevó a escribir el prólogo y estoy muy agradecido. Esto sería el porqué. Si tengo unos minutos más, quería mencionar también el para qué de todo esto, ¿verdad? Y en concreto, para mí, lo que esto significa es la posibilidad de hacer una nueva ciencia de la mente, ¿no? Si tú miras el estudio más pionero de la materia, pues se dan ahí muchas paradojas y cuando haces lo mismo con el de la mente, ¿verdad?, también suceden estos fenómenos que no acabamos de entender y esto a un científico, en vez de asustarle, debería fascinarle, decir, qué maravilla, ¿no?, qué campo se abre aquí. Entonces, a mí me interesa estudiar, yo le llamo la mente extendida, vosotros le llamáis la intuición ampliada, ¿verdad? Pues qué sucede con la percepción, con la memoria, con todo esto, cuando, y este sería el resumen, a mí lo que me interesa es presentar esta otra visión de lo que hace el cerebro como neurocientífico. Se nos dice todo el día, desde la ciencia, ¿verdad?, que el cerebro produce la consciencia, que es un productor, ¿no? Es el que produce la mente, la consciencia, la atención, las memorias están guardadas ahí dentro. Pero hay otro modelo, hay otra manera de pensar sobre el cerebro, que es que el cerebro es un filtro, un receptor. O sea, el cerebro no produce, sino que lo que hace es permitir. Y esta es una visión de William James, que tiene más de 100 años, y también de un filósofo que es uno de mis favoritos, Henry Bergson, cuyo libro recomiendo totalmente, Materia y Memoria, un pionero en pensar sobre estas cosas desde la filosofía y la ciencia. Y entonces, todos estos fenómenos que están como en los bordes o en los márgenes del estudio de la consciencia, que incluyen las experiencias cercanas a la muerte, la visión extraocular o la visión intuitiva, los sueños lúcidos, los psicodélicos, las experiencias místicas, todo esto es como una constelación que así aislada puede parecer algo como esotérico, y quizá lo sea, pero si la constelación, si trazas las líneas entre la constelación, te das cuenta que ahí quizá puede haber una nueva visión de lo que es la mente y de lo que es el ser humano que vale la alegría explorar. Este sería el para qué. A mí me interesa esto, ¿no? El cómo es mucho más complicado, y con esto acabo. El cómo es muy difícil, y como científico es muy difícil, porque yo, digámoslo así, no dudo que lo que dice Jordi y Tania sea cierto, pero si uno quiere demostrar que esto es verdadero científicamente, pues hay que hacer unos experimentos con unas ciertas reglas del juego, y además no solamente se trata de metodología, sino que hay una cuestión política y social de la que se habla poco. Pero es que no vale, como hablaban hace un momento en la presentación, ¿verdad?, de las creencias limitantes. Hay creencias limitantes individuales y hay creencias limitantes colectivas, y en la ciencia también tenemos creencias limitantes. Por lo tanto, para poder, si queréis, evidenciar, demostrar o comprobar que estas capacidades suceden y luego poder investigar cómo suceden, hay que vencer pues muchos retos, ya digo, técnicos, pero también sociopolíticos. No es fácil como científico decir que te interesan estas cuestiones. No os lo podéis imaginar. Nada, para acabar, yo me siento entre los escépticos, yo dudo, y entre los creyentes soy escéptico. O sea, de alguna forma busco nunca ser profeta en mi tierra, pero creo que es interesante, ¿no?, andar esta línea entre no caer entre la ortodoxia dogmática, donde se dice que no es posible, y tampoco caer en el otro lado donde todo vale, ¿no? Es una línea difícil de andar,
y pues yo tengo el placer y el lujo de poder tener de compañeros de camino a Jordi y a Tania, y sí, se dirá, si se habla desde el punto de vista de la ciencia, que esto puede ser pseudociencia, pero yo siempre digo, este truco del prefijo, de ponerle el prefijo pseudo, es una manera de zanjar la discusión, y esto es algo muy intelectualmente muy deshonesto, ¿no? Es decir, todo depende de cómo se estudie. No es lo que se estudia que hace que un estudio sea pseudocientífico, sino si se hace bien o no se hace bien el estudio. Y dicho esto, también añadiría que quizá algunos de estos fenómenos, para no caer en el cientifismo, quizá algunos de estos fenómenos no sean totalmente estudiables y exprimibles desde el punto de vista de la ciencia, y eso también está bien, porque la ciencia no va a poder explicarlo todo. Vamos, eso sería ser la arrogancia máxima del científico, creer que el poder explicativo lo abarca todo, ¿no? Finalmente, última reflexión es que, habiendo conocido cómo trabajan, y tengo aquí un resumen un poco del libro que no voy a hacer, pero fijaros, en la primera parte es una cuestión histórica, la segunda es especulativa, en la tercera es pragmática, en la cuarta parte, bueno, si es posible, ¿qué más es posible? O sea, además abriendo más la caja de Pandora, ¿no? La quinta con también dónde viene esa información. Luego encima añaden casos prácticos, experiencias con personas con ceguera, increíble. Luego para practicar en casa, y luego referencias muy ricas, ¿no? O sea, ojalá hubiera entre mis colegas profesionales, académicos, científicos, gente tan amateur en el sentido etimológico de la palabra como Jordi y Tania. O sea, gente que ama lo que hace y que lo estudia con la cabeza y con el corazón, y con esa valentía y humildad que los conocéis sabéis que les caracteriza. Y con esto os doy paso de nuevo y os felicito por el libro, y espero que mucha gente lo lea y que poco a poco, como me dijiste tú, Jordi, una vez, ¿verdad?, podamos ir cambiando el mundo y cambiándonos a nosotros mismos, quizá ni que sea de uno en uno, que no está mal y no es poco. Un abrazo, queridos. Wow, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Alex. Y sí, realmente, bueno, las palabras me han conmovido, pero realmente siento que tenemos todos un camino muy grande para explorar, ¿no? Y esto, los retos siempre motivan, así que adelante. Y dicho esto, pues ya pasaríamos al sexto capítulo, que como Alex ha comentado, son los casos prácticos. Exacto, y es que si en todo el libro hemos visto la parte más teórica, también nos interesa ver la parte práctica, es decir, las experiencias que han ido teniendo las personas que han desarrollado esta capacidad, o que al menos nosotros hemos podido ser testigos y poderlas dejar redactar en este libro. Entonces hay casos escritos de niños, casos escritos de jóvenes, de adolescentes, de adultos, incluso de personas con ceguera, y precisamente hablando de esto tenemos a Vicente, que él mismo, si quieres, te puedes presentar. Es una persona que ha hecho pues, las sesiones, ha desarrollado esta capacidad, así que adelante, Vicente. Buenas tardes, ¿me oís bien, verdad? Sí, genial. ¿Escucháis bien? Vale, bueno, pues sí, soy Vicente, buenas tardes a todos, encantado de estar aquí, es un orgullo, un honor y un privilegio, porque a mis 49 ya mañana cumpliré, no pensé nunca volver a recuperar ni tan siquiera la noción de poder volver a ver. O sea, yo tenía un resto visual de nacimiento, lo fui perdiendo con el tiempo, y a medida que perdía la vista, obviamente, como era un sentido que prácticamente no utilizabas, pues se te iban olvidando formas, colores primero, luego confundía colores, ya llegó un momento en que, bueno, incluso los sueños se empezaban a volver más difusos. La verdad es que mi resto visual no era muy bueno, pero algo tenía, ¿no? Reconocía bastantes colores. Y bueno, y yo pensé que ya nunca más. Dije, bueno, ya no habrá operación porque es una enfermedad degenerativa, esto va muy despacio, la ciencia no creo que me pille, ya me pilla mayor para andar jugando con experimentos científicos, igual no sé, o no sabemos, después de escuchar a Alex cualquier cosa. Y bueno, conocí a Tania y Jordi en un cursito, y yo estaba jugando con la visión remota y bueno, experimentando así pues todo lo que llegaba a mis manos, ¿no? Todo tipo de cosas energéticas, desde el Reiki, todo tipo de terapias y todo lo que encontraba en mi camino, que más o menos intentaba ver una luz, ¿no? Y la primera experiencia que tuve con Tania, que fue es mi profesora y mi compañera, y Jordi, bueno, Tania, me pareció, dije, bueno, esto vamos a darle confianza, ¿no? Yo confío en todo lo que me encuentro, porque si está ahí es por algo, ¿no? Y fue maravillosa, porque
no sé si recuerdo si la primera o la segunda sesión, pero la primera sesión ya empecé a tener resultados. O sea, empezamos a jugar con las cartas, estas cartas tener que antes comentaba Jordi, y ya me pareció sorprendente poder identificar una figura simple, o sea, rápidamente, un cuadrado, o sea, una figura de repente en mi mente proyectada, pero a diferencia de otras personas, en mi caso no era la pantalla blanca que se suele ver, no era como más volumétrico, como casi llegar a tocarlo. Entonces me pareció, estaba entre la emoción y el susto, decía, no puede ser. Bueno, fuimos haciendo más pruebas con diferentes fotografías, con diferentes colores, y tengo que decir que rápidamente en la segunda o tercera sesión ya empecé a detectar colores muy fuertes. Es verdad que aún, Tania lo sabe, con el verde y el marrón tengo ahí mis problemillas de daltonismo intuitivo. Pero los naranjas, los rojos, azules, volví a recordarlos. Y lo más sorprendente de todo esto es que a raíz de esos trabajos, esos juegos que íbamos haciendo con una meditación previa, una meditación posterior donde trabajábamos también cosas personales que yo tenía como creencias o como topes que me había puesto la mente o yo no sé qué, pues empecé a tener sueños mucho más lúcidos, más claros, volví a soñar en color. Y a partir de ahí dije, esto no sé qué será, pero tengo que seguir jugando con ello. Empezamos a incorporar juegos en casa donde mi mujer me escondía objetos de diferentes colores y yo visualizaba en qué punto de la casa estaba porque me aparecía exactamente en qué punto estaba de la casa. Bueno, este juego fue con unas bobinas de hilo y yo imaginaba que cogía ese hilo desde mi sitio, tiraba de él y me levantaba andando por la casa, con mi antifaz puesto, por supuesto, y llegaba hasta el punto donde estaba esa bobina de hilo. ¿Pero cómo puede ser? Dije, vale, me voy a atrever con más. Esto ya fue como... Yo soy muy loco, pero no pensé nunca en subirme a un caballo y decir, no me pongáis guía porque entre el caballo y yo... Es verdad que los caballos que cogemos habitualmente son... que ya están medio domesticados para hacer... Pero imaginaros la situación. O sea, si ya es difícil para una persona que ya ha perdido la vista volver a confiar en que sin coger un bastón o un perro guía, como era mi caso, o una persona que te acompañe, moverte de casa a cualquier desplazamiento medianamente reconocido, imaginaros montaros a un caballo en un entorno desconocido completamente y que tú no manejas, pero de alguna forma esa capacidad activa, esa confianza en ti y refuerza que te puedas manejar, que tengas confianza, que creas en que no va a pasar nada y luego al final llegas a intuir o a ver o no sé, o a detectar de alguna forma que vas moviéndote, que va a girar, que la forma del camino, la forma del terreno. Entonces, a mí me ha ayudado mucho en mi vida diaria, con los demás, a la hora incluso, que va a parecer una tontería, pero para mí es muy importante porque no soy muy coqueto, pero algo soy. Y cuando voy a mi armario quiero tocar mi ropa y decir, esta camisa azul no me pega con este vaquero amarillo. O sea, y que no vaya a la tienda y me hagan lo del típico chiste del ciego, ¿no? Que te den un traje naranja con lunares rosas y vete a la calle y que se rían de ti. O sea, yo soy un poco coqueto en ese aspecto y me gusta también buscar un poco eso, pues estar bien, es impresionante. Entonces, yo comparto con Alex que el libro es maravilloso. Estamos intentando, por mi parte, que se dé a conocer entre más compañeros que tengan ceguera, que hayan perdido la vista o que sean ciegos totales, porque entiendo, sobre todo especialmente con niños que sean ciegos, porque entiendo que desde la infancia hay que fomentar esto no porque sea un problema ser ciego, sino porque es un problema creértelo. O sea, es como ese perro pequeño que se cree que es un San Bernardo. Pues a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? No creas que eres ciego. Rompe esa barrera. Sabemos que hay una dificultad física, pero no tiene que ser una dificultad mental, porque a veces los ciegos, esos ciegos físicos, también se vuelven ciegos intuitivos y de alguna forma se escapan. Nos movemos en entornos muy conocidos, con la misma gente conocida que nos genera una confianza y un estado de confort, una zona de confort básica muy, muy cómoda para los que no tenemos resto visual, pero cuando lo rompes no hay límites. Entonces, bueno, pues desde aquí, sabe Tania que yo podría hablar horas y horas, prefiero darles paso a ellos, pero desde aquí mi máximo agradecimiento, mi amor infinito, porque son maravillosos, cómo me están tratando, cómo me están ayudando con todo el proceso, y que sé que esto no va a acabar porque mi idea es seguir con todas las actividades que podamos hacer juntos,
porque tengo que ver no dónde está el límite, pero porque creo que no lo hay. No hay cielo, pero quiero volver a montar en bici, aunque sean entornos conocidos, quiero poder jugar al fútbol con mis sobrinos, o lo típico que hace cualquier persona que tenga vista, pero con intuición, y ver a dónde nos lleva. Y como no tengo miedo, pues también es una parte muy importante. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias. No os oigo, chicos. Vicente, una gran persona. Es increíble. Todos los testimonios que pueda dar siempre son increíbles. Una vida apasionante. Gracias. Gracias a ti. Pues volvemos a retomar el hilo de la presentación después de estos dos testimonios increíbles, apasionantes, súper divertidos. Y estábamos explicando el 6º capítulo, si no me equivoco, que son pues estas experiencias como las de Vicente, que vais a encontrar relatadas en el libro. Y en el siguiente capítulo, que es el 7º, damos una pincelada sobre ejercicios que puede hacer cualquier persona para desarrollar esta capacidad. Es decir, hay una serie de ejercicios por escrito que podéis leer y podéis practicar en casa con materiales muy simples, muy fáciles, cosas bastante sencillas de hacer para empezar a desarrollar esta capacidad en vosotros mismos, o por ejemplo pues con los niños, pues juegos, actividades que podéis hacer también con ellos para que puedan desarrollar esta capacidad, que como ha dicho Vicente pues es algo importante también en los niños. Y relacionado con lo que Tania comentaba, a lo largo del libro encontraréis distintos códigos QR que enlazan con vídeos de personas actuando, trabajando con esta capacidad. También hay algunos documentales enlazados que tienen relación directa con lo que vamos desarrollando a lo largo del texto. Y como última pregunta, esta ya no está en el libro, pero a veces la gente nos lo pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer aparte de iniciarnos desde casa para desarrollar esta capacidad? Nosotros desde Intuitu, acabamos de formar, juntamente con los 40 coach que ya somos en el equipo, pues el Instituto de Visión Intuitiva, y hemos tratado de hacer un abanico de programas para todas las personas, para los que solamente quieren una iniciación, hasta los que incluso pues les gustaría dedicarse laboralmente a acompañar a otras personas a despertar estas capacidades, pasando por todas las propuestas entre medio que podéis consultar en la web que estrenamos hoy, que es institutovisionintuitiva.com. Y llegados a este punto, todas las personas que hayan seguido online esta presentación y que puedan tener alguna duda, pues que sepan que nos la pueden dirigir en cualquiera de estos canales. Y damos las gracias también a todo el equipo de Alex Comunica por ayudarnos en esta presentación de hoy. Finalizamos la grabación, así que muchas gracias. I para los assistents en directo, ara, de fet, ara ja podem tornar en català, ara que estem aquí. Doncs ja podem fer el torn de preguntes, dubtes, aportacions, experiències, perquè sabem que hi ha algú per aquí que també té experiències, així que endavant. Moltes gràcies.